El Evangelio de Mateo capítulo 3 versos 7 y 8 dice así la palabra de Dios. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí el Evangelio nos está hablando específicamente del ministerio de Juan el Bautista. Dice el verso 5 de Mateo 3: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Era un mensaje con la unción del Espíritu Santo. Óigalo bien, con la unción, con la guía y el poder del Espíritu Santo, que llegó a lo más profundo del corazón de estas personas, e inmediatamente eran bautizados por Juan el Bautista. Pero algo que nos declara aquí el Evangelio es que habían dos grupos filtrados dentro del pueblo, y era el grupo de los fariseos y el grupo de los saduceos. Recordamos que los fariseos eran rigurosos para que se cumpliera la ley. Vivían una religiosidad, pero era una religiosidad falsa. Los saduceos, opuestos a los fariseos, eran poseedores de altos cargos públicos, como decir hoy en día eran políticos. Negaban la resurrección, pero estos dos grupos se sentían perseguidos ante el mensaje de Juan el Bautista, y también quiere que Juan los bautice. Óigalo bien. Tan pronto Juan los identifica, les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Él los confrontó sin temor, sin miedo, y es la autoridad de la palabra de Dios. Él los confrontó directamente porque era Dios a través de Juan confrontándolos. Ellos vivían una religiosidad falsa, de apariencia, pero Juan a través del Espíritu Santo los confronta y les dice: generación de víboras. Una expresión sin temor, sin miedo. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Hoy en día, lamentablemente, dentro de las iglesias evangélicas, multitudes no han tenido un verdadero arrepentimiento ante nuestro Dios. Quieren vivir de apariencia, quieren aparentar que son cristianos, quieren aparentar ante los hombres que son cristianos, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento. La persona no ha nacido de nuevo. Cuando la persona realmente tiene un encuentro con Dios, Dios lo primero que hace en la persona es obrar el milagro del nuevo nacimiento. Cuando la persona recibe el milagro del nuevo nacimiento, esta persona empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Dios está cansado de las multitudes que dicen ser cristianos, pero viven una vida de apariencia,
viven una vida de religiosidad falsa, pero Dios conoce los corazones. Y es por eso la invitación hoy es que dejemos toda apariencia. Permitamos que Dios obre en el corazón. Tienes que permitir que el Espíritu Santo penetre en lo más profundo de su vida y rompa toda incredulidad. Y permite que Dios obre el milagro del nuevo nacimiento para que empieces a dar frutos dignos de arrepentimiento. Dios no quiere una vida de religiosidad, una vida de religiosidad falsa que se ve hoy en día en todas las partes, en todas las esferas de la sociedad. Dios quiere un corazón contrito, un corazón humillado ante la presencia de Dios. Cuando la persona recibe el toque de parte de Dios, el milagro del nuevo nacimiento, la persona empieza a dar frutos como hijo de Dios. Empieza la persona a marcar la diferencia. Muchos predican que la sociedad se debe cambiar, pero no se puede cambiar la sociedad si en nosotros no hay un cambio interno, y eso solo lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Cuando la persona tiene un verdadero encuentro con Dios, cuando la persona es regenerada por el poder del Espíritu Santo, hay un cambio total. Y esta persona empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios. Empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Que Dios le bendiga y Dios le guíe siempre.